Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a vosotros con un análisis sobre Kerem BRSN. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando tus comentarios también. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Kerem Bürsin dijo abiertamente que Han todavía está en su mente. ¿Por qué Han dejó tal marca en su mente? Han Erçel es la niña de los ojos de todos en todos los países en estos días. Y según los rumores, Kerem Bürsin también rompió con su novia, por lo que habló de Han Erçel después de mucho tiempo en las entrevistas que dio. ¿Fue por el bien de Han que se volvieron cercanos? Kerem se enamoró de Melissa porque Han estaba en esa familia y él quería que ella fuera una de la familia Sabank. Uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas en los últimos días ha sido Kerem Bürsin. Le llamó la atención que después de mucho tiempo mencionara a su exnovia Han Erçel en sus entrevistas. Estas palabras hicieron que todos se preguntaran, ¿Kerem Bürsin sigue pensando en Han? Han Erçel ha conseguido recientemente aumentar su popularidad no solo en Turquía sino también en muchos países alrededor del mundo. Es conocida por su actuación, los eventos a los que asiste y por ser embajadora de la marca. Si bien cada publicación que hace en las redes sociales se convierte en tendencia, también sorprende a todos con su belleza. De hecho, con las ofertas y proyectos internacionales que recibe, podría incluso abrirse camino hasta Hollywood. Últimamente han circulado rumores en los tabloides de que Han ha roto con su amante. Si esta noticia es cierta, ¿la esperada conversación de Kerem Bürsin sobre Han Erçel coincidió con este periodo de separación? Esto es, ¿no pudo Kerem olvidar a Han? Me trae la pregunta a la mente. La relación entre Kerem Bürsin y Han Erçel comenzó con la serie de televisión Sen Kalkap y terminó después de que la serie terminara. Sin embargo, esta relación fue una experiencia inolvidable para ambas partes. La belleza de Han, su energía y su éxito en su carrera pueden estar entre las principales razones de la lealtad de Kerem hacia ella. Además, el hecho de que Han Erçel siempre se haya destacado como una mujer fuerte e independiente en su vida social y profesional también puede ser un factor que afectó profundamente a Kerem. En resumen, Han parece ser una mujer que dejó una huella en la vida de Kerem y no puede ser olvidada. La actual novia de Kerem Bürsin, Melissa Sabank, también atrae la atención por su belleza y el prestigio de su familia. Melissa, miembro de la familia Sabank y uno de los nombres más destacados de la alta sociedad, tiene cuidado de no mantener demasiado pública su relación con Kerem Bürsin. Sin embargo, ¿podría el hecho de que Kerem vuelva a hablar de Han Erçel y el hecho de que la prensa sensacionalista saque a relucir este tema con frecuencia tener un impacto negativo en su relación con Melissa? Otra pregunta que me viene a la mente en este momento es si la relación de Kerem Bürsin con Melissa Sabank estuvo motivada por su cercanía a la familia Sabank. Porque Han Erçel también es muy cercano a esta familia. La posibilidad de que Kerem haya dado ese paso, aunque de forma inconsciente, para acercarse a Han alimenta aún más los rumores. Aunque no se sabe con certeza si Han Erçel está actualmente soltera o no, el hecho de que sea una mujer muy bella, exitosa y notable no cambia. Los últimos comentarios de Kerem Bürsin sobre ella refuerzan la posibilidad de que todavía tenga interés en ella. ¿Se reavivará entonces este viejo amor? Hemos visto a parejas que en el mundo de los tabloides se creía que nunca serían posibles volver a estar juntas. No es imposible que Kerem y Han se reencuentren. Sin embargo, lo importante aquí es si ambas partes expresarán abiertamente tal deseo. Por ahora, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Han Erçel parecen demostrar que aún lleva las huellas de su antiguo amor. Sin embargo, solo el tiempo dirá qué tan en serio toma Kerem su relación con Melissa Sabank y cómo maneja este proceso. Parece que este tema permanecerá en la agenda del mundo de las revistas durante mucho tiempo. Entonces, ¿crees que Kerem Bürsin todavía está pensando en Han Erçel? ¿O está planeando seriamente un futuro con Melissa Sabank? Estamos esperando tus comentarios. Kerem Bürsin, quien está enamorado de Melissa Tapan, nunca querría una pasión tóxica. Kerem Bürsin, quien está enamorado de Melissa Tapan, hizo una declaración de advertencia en un programa de YouTube al que asistió. Kerem Bürsin, quien está enamorado de Melissa Tapan, nunca querría una pasión. Finalmente, Kerem Bürsin, quien interpretó el papel principal en la película Mark, ha estado enamorado de Melissa Tapan por un tiempo. La famosa pareja,
que se hizo pasar por pareja después de que se revelara su relación, salió a la luz con las declaraciones que hicieron en el canal de YouTube de Pnarsabank. La actriz, que dijo, "La gente se sorprende cuando voy a fiestas porque nunca lo hago", utilizó la frase, "Para mí, mantener mi vida privada en privado es algo que me conviene. Especialmente si estoy haciendo este trabajo. Prefiero un amor apasionado y positivo", Keren Bursin, quien afirmó que se alejaría de una relación tóxica, preguntó, ¿el amor es tóxico? No creo que la toxicidad haga a nadie malo. Prefiero un amor apasionado pero positivo. Nunca quiero una pasión tóxica. No estoy en medio de cosas como, si está celoso, probablemente me ama. Sé ser agradecida, ¿eres una persona feliz? El famoso actor respondió a la pregunta, estoy feliz. Como todos los demás, tenemos dificultades en la vida. En general, sé cómo estar agradecido, y cuando estoy agradecido, puede ser feliz. Él respondió, pongo el éxito y la felicidad en el mismo lugar. Reveló su momento más feliz. El actor dijo que tenía muchos momentos felices en sus recuerdos más felices y dijo, fue la primera vez que la audición de un actor recibió una respuesta positiva. Era un anuncio. Yo estaba muy feliz. Tardó 3 horas. Probablemente ese fue mi momento más feliz, añadió. Bursin dijo que no podía entender sus críticas. Supongo que no tengo por qué entenderlo. Me volví más relajado a los 30 años. Por supuesto que te amo. Hay un cierto marco que he dibujado. Tengo valores éticos importantes. Utilicé mi vida. Keren Bursin, de quien se ha hablado mucho en las redes sociales desde que salió a la luz su relación con Melissa Tappan, intenta proteger con cuidado su vida privada. En su conversación con Pnarsabank, la actriz afirmó que se mantiene alejada de las relaciones tóxicas y preguntó, ¿el amor es tóxico? Él respondió a la pregunta de la siguiente manera, creo que el amor tóxico no hace feliz a nadie. Prefiero un amor apasionado pero positivo. Definitivamente no creo que, si está celoso, debe amarme. Nunca quiero pasión tóxica. Al resumir los puntos que considera importantes en las relaciones, Bursin enfatizó que el amor y el respeto deben ser mutuos. Lo más importante en una relación es que ambas partes se aporten energía positiva. Si tu pareja te apoya, eso es señal de una conexión saludable, afirmó. También llamó la atención la sensibilidad de Keren Bursin a la hora de mantener en privado su vida privada. La gente se sorprende cuando voy a fiestas porque no suelo ir, afirmó la actriz y añadió, para mí es muy importante mantener privada mi vida privada. Sobre todo si trabajas en este sector, debes tener especial cuidado. Este enfoque de Bursin también se puede observar en su relación con Melissa Tappan. Aunque rara vez se ve a la pareja junta, ocasionalmente aparecen en los titulares con las poses íntimas que comparten en las redes sociales. ¿Eres una persona feliz? La actriz, que dio una respuesta clara a la pregunta, afirmó que siempre buscó la felicidad en su vida. Tengo infelicidad en la vida, igual que todos los demás. Pero en general sé estar agradecido y eso me hace feliz. No pongo el éxito y la felicidad en el mismo lugar, dijo. Bursin compartió un momento importante en su carrera y dijo que su momento más feliz fue ser aceptada en las primeras audiciones de actor. Fue un anuncio y me puse muy feliz. Este fue un momento inolvidable para mí, dijo. El actor también explicó su perspectiva sobre las críticas. No tengo por qué entender las críticas que recibo. A los 30 años, estuve en paz conmigo mismo. Por supuesto que me amo y tengo valores éticos que valoro en mi vida. No me siento obligado a aceptar otras críticas que estas, afirmó. Aunque la relación de Keren Bursin y Melissa Tappan ha atraído mucha atención en los medios, la pareja no parece estar molesta por esta situación. La pareja, que saltó a la fama con su primera pose juntos, ha sido seguida de cerca desde entonces. Los fanáticos a menudo elogian la energía positiva y la armonía de la pareja. Está claro que Keren Bursin busca una pasión no tóxica en esta relación, como ya ha declarado anteriormente. Se puede decir que esta relación positiva con Melissa Tappan tiene un impacto positivo tanto en la vida privada como en la carrera del actor. Mis queridos seguidores que tengan alguna idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Manténgase atento para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo,
Sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Mantente saludable. Adiós.